Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Es contigo, amigo del Doral. ¿Ya votaste? ¿Ya llenaste la boleta que te llegó a la casa? ¿La enviaste por correo? Pues, ¿qué estás esperando? Tienes que hacerlo ya inmediatamente. Y recuerda que puedes también asistir a las votaciones tempranas e inclusive llevar esa boleta a cualquiera de estos centros que se abrieron. Por ejemplo, el más cercano en el Doral está en la 27 Street, la 87 Avenida del Northwest. Recuerda, hazlo rápido, vota para que te respeten. El Doral es mi hogar. Regresamos con Agárrate. La mejor manera de venir a Estados Unidos y de obtener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral, porque la certificación laboral beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo su grupo familiar. Y además te lleva a una residencia permanente en los Estados Unidos de forma muy rápida. Raúl Sebasco, sin duda alguna, es el mejor en certificaciones laborales. Su experiencia de 25 años en este departamento laboral de los Estados Unidos, pues es muy importante para esto. Tiene la mayoría, casi el 100% de las certificaciones laborales solicitadas aprobadas. En pantalla tienes un número de teléfono de WhatsApp para que te comuniques con la oficina de Raúl Sebasco. Ellos te van a atender de forma muy rápida y te van a asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de obtener una certificación laboral. Bueno, para cerrar esta semana, yo me encuentro aquí con de esas figuras venezolanas que a uno lo llenan de orgullo. Es Verónica Ruiz del Viso. Gracias, Verónica, por acompañarme. Gracias, Patricia. Ella es muchas cosas como para describirla solamente con un subtitulito debajo de ella. No suelo hacer esto, pero quiero leer más o menos su currículum para que ustedes entiendan hasta dónde llega Verónica. Es fundadora de la agencia de mercadeo digital Mashup Agency, con presencia en 6 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy sostiene 115 empleados venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Verónica fundó Mashup Agency a sus 18 años y a los 19 años ganó la cuenta de PepsiCo Bebidas. Es PepsiCo, ¿no? Sí, bebidas en empresas Polar. Cofundadora junto a Michael Melamed de la academia online Dark Learning, donde talentos venezolanos con más de 10 años de experiencia reconocida graban cursos online para compartir y dar sus herramientas a través de estudios en línea, empedrando al talento. Ya va, porque es que no tengo lentes. No sé ni qué lo hice. Empoderando, está mal escrito aquí. Empoderando al talento en el mundo que puede aprender de los mejores desde cualquier ciudad o lugar. Sostiene además un programa de becas para mujeres en situación vulnerable en la academia online Dark Learning. Actualmente tiene 2.000 mujeres becadas en la plataforma. Especialista en estrategia digital, ha liderado campañas de comunicaciones para transnacionales como Nestlé, Pepsi, Diageo, P&G, Reebok, Mastercard y Universal Orlando Resort y muchas más. Conferencista internacional y profesora universitaria en materia digital, pero además se ocupa de los problemas sensibles de Venezuela. Activista por los derechos de libertad de expresión y consultora para los temas de censura en Venezuela para la Oficina de Políticas Públicas de Twitter a través del programa Twitter for Good. Ha liderado campañas para la liberación de presos políticos en Venezuela, rescate de la democracia en las elecciones a la Asamblea Nacional del 2015, consultor de distintos líderes políticos de oposición en Venezuela y actual consultora de los proyectos de impacto social Alimenta la Solidaridad y Venezuela Sin Límites. Fundadora de revista Ojo, medio que fomenta la opinión política y social en los jóvenes menores de 25 años. ¿De cuál de todas estas cosas nosotros vamos a hablar? Bueno, yo desde mi mamá murió a los 18, entonces todo el mundo empieza como, ¿cómo te sumo toda esa experiencia a tus 32 años? Cuando tú tenías 18. Cuando mi mamá fallece, yo tengo otra realidad, que es empezar a trabajar. Y la verdad es que tuve la fortuna de poder empezar a emprender a temprana edad, porque conté con muchos aliados y muchas personas que cuando yo les llevaba mis proyectos por lo menos los escuchaban. Uno clave en mi crecimiento en medio fue Iván Locher. Cuando yo estaba empezando la universidad tenía mucho miedo de emprender en vez de emplearme y fue un gran padrino en mi primer proyecto
orientarme hacia dónde era, que era una revista para jóvenes, y se llamaba Revista Ojo, que fue con lo que yo empecé. Y una vez yo empecé ese proyecto de la revista, hacíamos muchas actividades en las universidades del país, tanto en Luz como en Valencia, como en Caracas, en las distintas universidades. Yo soy generación 2007, entonces, bueno, fui centro de estudiante con Freddy, fui centro de estudiante con muchos líderes, yo estoy en la Católica, Sí. En la Católica, y era un año bastante convulso, entonces tenía mucho sentido. No integrarse, ¿verdad? Era muy difícil. Era difícil, sobre todo, bueno, si ya yo era parte del centro estudiante y tenía cierto, vamos a decir, actividad más allá de los estudios dentro de la vida universitaria. Y eso me lleva a empezar a hacer actividades de otra índole, culturales, para que la música también tuviera un espacio, para que la gente que escribía crónicas o los periodistas de la Católica pues, tuvieran espacios de la Central también, donde unirse y entre todos trabajar. Y eso le gustó mucho a Pepsi, que en ese momento como marca estaba muy interesada en la generación millennial, Sí. que yo soy parte de esa generación. Fueron visionarios con eso porque... Sí, bueno, gracias a su visión pude conectar lo que yo quería hacer también, que era dedicarme a la comunicación digital. Cuando me preguntaban cómo hiciste para generar esta marca, que era el medio impreso, yo decía, todo fue a través de Facebook. Yo no tenía dinero porque venía reciente de la muerte de mi mamá, Sí. nunca tuve un inversionista que metiera una cantidad de dinero, sino que todo fue como dándose orgánicamente. Y mi medio fue Facebook. Entonces, en ese momento yo les pareció muy interesante. En ese momento Twitter apenas estaba comenzando y tuve la fortuna de empezar una agencia digital y poder ver lo que ha pasado a lo largo de todos estos años con los crecimientos de las diversas plataformas, desde que era Facebook hasta ahorita que hay muchas otras y con un alcance muy distinto. Tú estudiaste, me imagino, comunicación social. Sí, hice un diplomado de estrategia digital en la Escuela de Negocios de Harvard y en especialidad en estrategia digital. Por eso, eres unas cuantas generaciones posterior a la mía, que también soy de la Católica. En nuestra época no nos hubiéramos imaginado jamás esto del marketing digital. No, es que era un contraste muy grande. Cuando yo estudiaba, estábamos viendo todavía revelado de fotos. Yo vi exactamente. Bueno, yo también. Eso, para quienes no lo sepan, en un laboratorio con unos químicos, unos encerrados, un cuarto oscuro. Ajá, exacto. Eso no existía lo que había bueno, ahora. Y aún así, yo en mi generación, que ya comenzaba a ver, en ese entonces no eran los teléfonos ahorita, me acuerdo que en el boom en la universidad era el BlackBerry, pero de todas maneras ya estaba digitalizada la foto. Sí. Entonces yo veía un contraste muy grande entre lo que yo veía en clase y lo que yo misma ya practicaba con mi emprendimiento. Y de verdad tuve la fortuna que Pepsi, dentro de Empresas Polar, también por ser una marca transnacional con mucha influencia del headquarter, de innovar y hacer otras cosas, y unos venezolanos hambrientos de hacer cosas distintas en esa gerencia, me dieron la oportunidad. Y eso me dio mucha visibilidad, porque al llevar una plataforma tan grande como una marca tan reconocida, otras marcas comienzan a decir que quién está haciendo esto. Sí. Ahora, fíjate, hablando de los medios tradicionales y de los medios digitales, no se tardaron las grandes empresas como Pepsi precisamente, no se tardaron mucho en entender, en migrar. O por lo menos en compartir lo que sería su cuota financiera para publicidad entre una cosa y otra. Bueno, en una edad más temprana, porque todavía siento que esto está evolucionando, en una edad más temprana veían con temor, evidentemente, colocar mucha inversión. Además, los números van cambiando en el tiempo. La cantidad de venezolanos que forman parte de Facebook en este momento no era la misma de aquel entonces. Cada vez las plataformas van ganando mayor espacio. Claro. Entonces, sí, uno al principio, cuando estás viendo una visión de algo que va a suceder, que va a ser importante, porque para ellos eran medios alternativos. Es tener visión. Poca gente se imaginó que esto iba a pasar. No, totalmente. Y yo misma, cuando lo explicaba en mi casa, mira, voy a montar una agencia. Entonces pensaba que era la agencia tradicional. Entonces yo, no, vamos a hacer contenidos. Entonces, ¿qué significa hacer contenidos? Bueno, porque es en los medios digitales y porque eso es diferente a lo tradicional. Entonces me costaba hasta explicar, no, es que estoy en Facebook, no, eso es un hobby. Sí. O sea, porque lo veían como un espacio social de conversación, no como un medio. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo sí puedo decir que más hacia estos últimos 2 años,
obviamente la demanda que hemos tenido en clientes ha sido mucho más grande. Ya las empresas están más bien temerosas de no estar presentes. Y dependiendo del país, porque también tengo experiencia con la región, he trabajado con Perú, he trabajado con Chile, he trabajado con Ecuador, y aquí mismo en los Estados Unidos, yo empecé fue por Nueva York antes de venir a Miami. Puedo ver los contrastes, incluso entre un Nueva York y un Miami, o entre un Ecuador y un Venezuela. ¿En cuanto al tipo de redes sociales o en cuanto a qué? Cuanto al tipo de redes sociales y al entendimiento del valor de la presencia digital y una estrategia de las robusta. empresas, o sea, que las empresas entiendan Sí, eso, ¿no? que las empresas y los medios también. Yo he dado asesorías a medios tradicionales, televisión y medios impresos, porque fueron los más renuentes Sí. y tuvieron un proceso de duelo interesante. Sí. O sea, de cómo yo en esta posición de poder viene alguien más chiquito a quitarme atención. Hubo empresarios de medios que se resistieron a eso. Muchísimo. Y la resistencia y lo combatieron. fue lo peor. Porque en términos de negocios, si no estás dispuesto a la innovación, Claro. es muy fácil que un competidor que lo esté en poco tiempo te quite una tajada importante de atención de audiencia. Así es. Háblame un poco de cuál es la red social, porque yo me imagino que todas se prestan para asuntos distintos, ¿no? Sí. Nosotros que este canal es un canal, bueno, más que todo de información, hay pocos canales como este, en el sentido de que se dediquen a eso, a la información. En materia digital, ¿la información es más buscada en las redes sociales o en los medios tradicionales? La información al momento es más buscada en los medios digitales, es decir, suena algo súper fuerte afuera y comienza a haber ruidos de policía, etcétera, y la gente quiere entender qué está sucediendo y su vía siempre va a ser lo digital. Desde ir primero a Twitter, que es la herramienta que funciona más al instante. A nivel de información. Al instante, sí. Uh-huh. Ellos son fuertes en información al instante, es decir, estoy viendo un partido de fútbol y quiero viendo el progreso del juego, lo voy a encontrar en tiempo real. Porque además tiene un buscador que es muy rápido. O sea, es muy rápido, sí. La asociación de palabras y el tema cronológico es muy relevante ahí. En el caso de el análisis todavía, ¿qué sucede mucho? Lo que yo veo dentro del mundo de la noticia y de la información es que la profundidad del análisis, los periodistas de mayor trayectoria, hacen un trabajo más profundo y con su misma experiencia y criterio y tener la responsabilidad de representar a un canal, no de una sola cuenta de Twitter, han entendido por esa experiencia que no pueden decir cualquier cosa, que tienen que confirmar fuentes, que para poder armar una opinión bien elaborada no es solamente lo que sucede al momento, sino buscar distintas fuentes de información. Exactamente. Y ahí es donde hay una diferencia importante entre por qué sigue teniendo tanto valor la información a través de los medios tradicionales. Y es porque tú sientes la confianza de que el medio no va a arriesgar su reputación, ni el periodista va a arriesgar su trabajo en el análisis. Claro, en la pero lectura digamos de que es para el después. Después de que surge la noticia, entonces viene el análisis, el debate, etc. Y ahora todos estos periodistas también están buscando la manera de migrar a lo digital. Sí, que es complicado. Para un periodista ya maduro es complicada migrar. Yo, por ejemplo, una vez, hace algunos años lo conversé hasta con Jaime Bailey. Jaime ya entró, por ejemplo, en su canal, ya tienes un canal de YouTube donde se transmite lo que él hace temprano, se transmite posteriormente. Pero Jaime me decía, pero es que eso no, ¿qué hago? Lo hago desde la cocina de mi casa. Le digo, no es necesario hacerlo desde la cocina de tu casa, pero lo puedes hacer desde cualquier lugar, porque la gente lo que quiere es oírte, no importa dónde estés. Claro, totalmente. Y lo otro es que a veces el periodista con los medios tradicionales se siente un poco atado. Yo trabajo porque hay líneas informativas definitivamente. Hay líneas informativas, obviamente hay una línea editorial del canal que no necesariamente te permite elaborar la noticia a la profundidad que tú quieres o tener la fuente. Muchas veces son los intereses, no puedes traer este invitado, si puedes traer aquel, ¿por qué? Porque el dueño no es amigo de esa persona, entonces bueno, y el periodismo en sí, ¿dónde está? Entonces los periodistas que han logrado establecer y fortalecer sus plataformas digitales tienen una especie independiente y propia, donde el sello es su nombre. O sea, lo que se pone en riesgo es su nombre, no necesariamente
las relaciones de un medio tradicional. Claro, pero también es un poco lo que te pasó a ti cuando tú me hablas de que te daba miedo no estar en una nómina, sino tener un emprendimiento. Es decir, cuando uno tiene un emprendimiento, uno tiene que buscar el dinero uno. Es decir, es que no tienes el 15 y el último el cheque seguro. Entonces, eso también perturba un poco o le da temor un poco al profesional del periodismo, que está acostumbrado a tener un sueldo. Pues. Totalmente. Y para crear una fuente de ingreso propia a través de sus vías digitales, tiene que crear conceptos y productos redondos que tiene que producir con otros recursos que no cuenta en nuestros otros medios. Y no es fácil. Yo sé. Pero bueno, aquí lo que ustedes han logrado es admirable. Sí, es verdad. Pero es porque yo estoy rodeada de millennials. Muy bien. Has hecho lo correcto. Y pronto tienes que empezar a traer los silenials, que son la generación de... ¿Es la que viene pronto? Bueno, ya está haciendo las pasantías. Ahorita los pasantes en las empresas son generación ¿ustedes Z. los millennials ya son viejos? Somos ya padres. Sí. Empezando a casas, matrimonios y divorcios pronto. Entonces, está bueno eso, que no oiga esta parte mi hija, que no lo oiga. Pero entonces es interesante porque porque ese nombre de generación millennial te va a acompañar hasta porque es en el año en el que naciste. Y la generación Z, que ya tiene 21 años, comienza a ser la que va a empezar a liderar ese término y a innovar. De jóvenes en crecimiento. Bueno, Verónica, nos has dado una clase aquí. Gracias por eso. No, gracias a ti, Patricia, a todo tu equipo. He aprendido muchísimo. Yo me imagino que ustedes también. Tienes que venir más a menudo para acá para el programa, Verónica. Cuando quieran. Bueno, con esto me despido hasta mañana y les recuerdo la forma de comunicarse conmigo es a través de mi correo electrónico, que es factoresdepoder@gmail.com. factoresdepoder@gmail.com. Escríbanme por el correo, yo misma lo reviso, no lo revisa más nadie y yo misma lo respondo. Así que ya saben, feliz fin de semana, pásenla bien. Y, bueno, este fin de semana tienen que ir a ver las recomendaciones, la película Rapsodia Bohemia, que es la vida de Freddie Mercury y de Queen. No se la pueden perder, que la estrenaron el día de ayer. Bueno, y recuerden bajar en su teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte, que es Tu Red. Con la aplicación es mucho más fácil hacer la cita con Calogero Tramonte y además acceder a los productos que utiliza Calogero para mantener la cabellera hermosa. Pero lo más importante es la acumulación de rewards. Según tu lealtad, un corte de pelo, el cambio de look, el tinte, etcétera, todo te va a salir mucho más económico. Con esto me despido hasta el lunes.